Las Fuerzas Armadas de Turquía FAT. Consisten en el ejército, la armada, y la fuerza aérea. Después de convertirse en un miembro de la OTAN el 18 de febrero de 1952, Turquía inició un programa integral de modernización de sus fuerzas armadas. Las FAT, con una fuerza combinada de tropas de alrededor de 850 soldados, es la segunda mayor fuerza militar de la OTAN después de los Estados Unidos. La Unión Europea ha pronosticado que la adición de las Fuerzas Armadas de Turquía en la estructura militar de la UE le permitiría ser un jugador verdaderamente global. Las FAT actualmente participan en los grupos de combate de la Unión Europea bajo control del Consejo Europeo, y como parte del grupo de combate ítalo-rumano-turco, que debe estar operativo entre junio y diciembre de 2010. También contribuye con efectivos operativos en el Eurocuerpo, una fuerza multinacional a iniciativa de la UE y la OTAN. Japón. Las ramas militares están compuestas por Fuerza Terrestre de Autodefensa, Ejército de Tierra, Fuerza Marítima de Autodefensa, Armada Naval y Fuerza Aérea de Autodefensa. Fuerza Aérea. Las fuerzas de autodefensa de Japón se componen de 230.300 hombres, de los cuales 147.737 pertenece a la Fuerza Terrestre de Autodefensa, 44.327 a la Fuerza Marítima de Autodefensa, 45.517 a la Fuerza Aérea de Autodefensa y 1.849 a la Oficina del Estado Mayor Conjunto. Por su parte, los reservistas suman 57.899. El pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como un derecho soberano de la nación y a la amenaza o uso de la fuerza como medio para resolver disputas internacionales. También declara que nunca podrán mantenerse fuerzas de tierra, mar y aire, así como cualquier otra con potencial bélico. En la práctica, sin embargo, el Parlamento definido en el artículo 41 como el máximo órgano de los poderes del Estado. Alemania. La ley fundamental de la República Federal de Alemania no le permite a los estados de Alemania mantener sus propias fuerzas armadas y establece que las tareas de defensa son responsabilidad exclusiva del gobierno federal. La defensa federal en Alemania está dividida en una parte militar con las fuerzas armadas y una parte civil con la administración de la fuerza de defensa, la Oficina Federal de Tecnología de Defensa y Federal Adquisiciones y la Oficina Federal para Gestión de la Información y Tecnología de la Información. De la parte militar de la Fuerza de Defensa Federal está formada por las ramas de Ejército, Armada, Fuerza Aérea, el Servicio de Apoyo Conjunto y el Servicio Médico Central. Corea del Sur. Con 522.000 miembros, esta cantidad se mantiene a través del servicio militar. Los hombres surcoreanos deben completar 22 meses de servicio militar entre la graduación de la escuela secundaria y la edad de 35 años. El ejército se ha estructurado para operar tanto en el nativo de terreno montañoso de la península de Corea hay 70% de montañas y en el territorio norcoreano, que en sus filas cuenta con aproximadamente 1 millón de soldados, 2/3 de los cuales está permanentemente cercanos a la frontera surcoreana y a la zona desmilitarizada. La actual administración ha iniciado un programa que en las próximas 2 décadas dejará un fuerte sistema interno de defensa, por el que Corea del Sur sería capaz de contrarrestar plenamente un ataque de Corea del Norte. Francia. Comprenden el Ejército de Tierra, la Marina Nacional, las Fuerzas Aéreas y la Gendarmería Nacional de Francia. El presidente de la República es el comandante en jefe de todos los ejércitos, con el título de Chef des Armées, es también la autoridad suprema en asuntos militares y el único oficial que puede ordenar un ataque nuclear. El ejército francés tiene, como algunos de sus principios, ejercicio de la defensa del territorio nacional, la protección de los intereses franceses en el extranjero, y el mantenimiento de la estabilidad mundial. Con una fuerza personal de 759.450 personas en 259.050 fuerza regular, 419.000 de reserva regular, y 101.400 de fuerzas de gendarmería, las Fuerzas Armadas francesas constituyen el ejército más grande de la Unión Europea y el 6 mayor de todo el mundo por número de tropas. Las Fuerzas Armadas de Francia tienen además el 3 gasto militar más elevado del mundo, así como la 3 fuerza nuclear militar más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Rusia. Inglaterra. El ejército británico, en inglés British Army, es la fuerza defensiva y ofensiva que representa al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Es una fuerza militar que se compone de 110.210 soldados regulares, incluyendo 3.680 de la Brigada de Gurkhas y 33.100 soldados del Ejército Territorial K, 386 carros de combate de última generación Challenger 2, 575 vehículos de combate de infantería Warrior, 4.000 carros acorazados de transporte de tropas, 10.000 Land Rover, 400 piezas de artillería, 290 aviones y helicópteros. El arma individual primaria es el SA-80, fabricada por BAE Systems. En la actualidad el SA-80 de 2 está ganando popularidad, puesto que es un arma fiable y de alta prestación, además de que se le puede añadir un lanzagranadas de 40 milímetros. India. Las Fuerzas Armadas Indias son las Fuerzas Armadas de la República de India. Consisten en la Armada India, el Ejército Indio y las Fuerzas Aéreas de India, todas apoyadas por las fuerzas paramilitares de India como los Assam Rifles, la Indian Coast Guard y la Fuerza Especial de Frontera. A estas se le incluyen varias instituciones intermedias tales como el Comando de Fuerzas Estratégicas. El presidente de India es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Indias. Las Fuerzas Armadas están bajo la gestión del Ministro de Defensa indio, el cual dirige el Ministerio de Defensa de la Unión India. En 2015, las Fuerzas Armadas Indias tienen una fuerza combinada de 1,325 millones de personas en activo y 2,143 millones de miembros en reserva. Además hay que añadir los 2,28 millones de personas que componen las fuerzas paramilitares. Esto hace de las Fuerzas Armadas Indias una de las más grandes en términos de personal. China. El Ejército Popular de Liberación es el brazo armado de la República Popular de China. Fue establecido el 1 de agosto de 1927, celebrado anualmente como Día del Ejército Popular de Liberación, como la rama militar del Partido Comunista de China PCC. Su insignia consiste en un rondel con una estrella roja que porta los caracteres chinos para primero del octavo, día 1 de agosto de la revuelta de Nanchang. Representan las fuerzas armadas más grandes del mundo, con alrededor de 3 millones de personas, además del ejército más extenso, con 2,25 millones de hombres aproximadamente. El ejército chino está formado por 5 ramas militares: la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, el segundo cuerpo de artillería encargado del armamento nuclear estratégico y las fuerzas de reserva del Ejército Popular de Liberación. La Policía Armada Popular, una fuerza paramilitar bajo el control dual de la Comisión Militar Central y el Ministerio de Seguridad Pública de China, de veces son confundidas como ramas del EGL. Ambas están bajo jurisdicción de la Comisión Militar Central. El servicio militar es obligatorio, en teoría, para todos los hombres mayores de 18 años. Las mujeres muchas veces cumplen con servicios médicos, veterinarios y otras clases de servicios técnicos. Rusia. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa es el poder militar de Rusia, establecido en 1992 tras la caída de la Unión Soviética y el más poderoso del mundo junto con el estadounidense, siendo el ejército más potente de Europa. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de Rusia actualmente, Vladimir Putin, y el Ministerio de Defensa sirve como cuerpo administrativo de estas. Hoy en día las tropas activas son aproximadamente 766,055 y la reserva 2,485,000. Todos los hombres disponibles en total suman 5,954,000. Las fuerzas terrestres de Rusia son las fuerzas terrestres de la Federación Rusa, formadas con partes de la disolución del ejército soviético en 1992. Aunque las fuerzas terrestres rusas en su forma actual solo tienen 15 años de antigüedad, los oficiales rusos exponen la historia de sus antecedentes a través de la época de la Rusia imperial hasta los tiempos del Rus de Kiev I. Desde 1992 las fuerzas terrestres han tenido que llevar al extranjero varios miles de efectivos de las antiguas guarniciones soviéticas, mientras estaban extensamente destinadas en las guerras de Chechenia, y manteniendo la paz y otras operaciones en los estados sucesores soviéticos, lo que se conoce en Rusia como la periferia inmediata. Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos es la mayor de las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En responsabilidad son las operaciones militares terrestres.
En 2015 está formada por 1.400.000 soldados en servicio activo, 1.100.000 en la Guardia Nacional del Ejército y 205.297 en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos. El ejército tiene su origen en el Ejército Continental, que fue creado el 14 de junio de 1775, antes del establecimiento de los Estados Unidos, para luchar en la Guerra de la Independencia. Tras la guerra y el desmantelamiento del Ejército Continental, el 3 de junio de 1784 el Congreso creó el Ejército de los Estados Unidos. A pesar de esto, el propio ejército se considera una evolución del Ejército Continental y tiene en cuenta su origen en 1775. El ejército está gestionado por el Departamento del Ejército, liderado por el Secretario del Ejército, el cual se encarga de los asuntos administrativos.